Este es la segunda grabación de la parte de produciendo y manteniendo la producción. Les contaba de lo importante de la data y de la información. Y eso conlleva a lo importante de la estructura que debemos tener en una empresa para desenvolvernos, ¿no? Mientras más juntos estemos, mejor. Como les dije, ahí nosotros éramos parte del negocio, pero el operador era otro, entonces se perdía la calidad y de la información y a veces, bueno, a veces ocurren estas cosas que, como les dije, son costos elevados y se pierde la oportunidad de invertirlo en otro pozo que sí tenga buena información. Eso tiene que ver con la estructura, como les digo, en PDVSA, cuando nos convertimos en lo que llama Asset Management, eso, manejo de activos, gerencia de activos, entonces todos estábamos juntos y todos estábamos luchando por el mismo objetivo y la información la manejábamos en equipo y todo era un solo equipo y rara la vez que ocurrían cosas como estas que les mencioné. Entonces, volviendo a lo que estábamos hablando, entonces ya decidimos o ya tenemos información para tomar una decisión de qué método vamos a instalar. Entonces ya tenemos un campo andando, se puede decir que tenemos un campo que ya está produciendo, ya tenemos varios pozos y ya lo que tenemos es que tratar de que el pozo dure lo máximo posible produciendo una tasa de acuerdo al plan de explotación que fue disimulado y diseñado, ¿verdad? Quizás los primeros pozos del desarrollo del plan de explotación no sean, hay que llevarlos también con calma, pero más que todo cuando tenemos ya la mayoría de los pozos o el campo ya adelantado, entonces ya podemos tener información para buscar mantener la diferida, lo que llaman la diferida lo más bajo posible, o sea, la interrupción de lo más bajo posible. Interrupciones en pozos, interrupciones en instalaciones. Para eso tenemos que definir lo que es el potencial de un pozo. No sé si se recuerdan, pero cuando les hablé de lo que debemos nosotros permitir que salga del yacimiento hacia el pozo y poder nosotros ser el dueño de la tasa, pero con el sistema de producción, con el sistema de levantamiento o con estranguladores. Porque yo puedo poner el pozo, por ejemplo, yo puedo poner el pozo que a nivel de superficie sea capaz de dar 2000 barriles. Pero como el plan de explotación en esa etapa del yacimiento me dice que el pozo lo debo producir a 1000, entonces yo a la bomba no le doy tanta velocidad para que produzca 1000. Pero la idea es que yo ponga mucha producción arriba. O sea, en otras palabras, el potencial del pozo, si no ocurre lo que ha ocurrido normalmente en muchos yacimientos, el corte de agua se viene de una forma que nadie esperaba. El potencial del pozo yo lo manipulo o yo lo gerencio con las velocidades de las bombas. ¿Okay? Pero ya yo tengo el pozo limpio desde el punto de vista de yacimiento, ya yo lo fracturé, ya le eliminé el daño y ya yo soy el dueño del pozo y la tasa la manejo yo. ¿Okay? Entonces, el potencial es la capacidad de producción de petróleo o gas de un pozo medido de forma individual. O sea, el pozo es medido individual, bien sea una estación de flujo o en el clúster, como ocurre en varios campos en Colombia. Ahí yo mido la tasa del pozo, ¿verdad? Pero cuando el pozo está unido con otros, quizás aumente la presión o la contrapresión hacia el pozo y me ocasione lo que llaman una reducción en la tasa de producción. Eso se llama factor de campo. El factor de campo, normalmente el pozo, cuando existe este tipo de cuellos de botella, cuando el pozo da 1000 barriles, cuando está solito, midiéndose, quizás cuando lo pongo en conjunto con nosotros, que ya el THP o la presión en la cabeza del pozo ya no son 200 libras, sino que son 250, como ocurría en algunas partes del lago Maracayo. Entonces ya el pozo ya no da 1000 barriles, sino que da 800. Entonces hay un factor de campo ahí
que ocasiona que ocurra 200 barriles de diferencia. Lo ideal es que produzcan lo mismo, ¿verdad? Sin cuello de botella. Pero hay que correr la economía a ver si vale la pena eliminarlo, ¿verdad? Porque si el plan de explotación me dice que los 800 está bien, yo lo sigo produciendo 800 y no hago esa inversión. Hay un campo, uno de los campos más grandes de Colombia, los pozos eran medidos en el clúster y las tasas de producción eran correctas, o sea, lo que yo medía, y cuando el pozo entraba con el resto de del resto de los 5 pozos que estaban en el clúster, la THP o la presión del cabezal del pozo no subía. Y si no sube, señores, si no sube, la producción es la misma. Lo enfatizo porque allá, en esa empresa donde yo estuve, habían hasta un PhD que decía que la producción se perdía en el clúster. Yo le decía, pero si el THP es la misma, la producción tiene que ser la misma, no hay contrapresión. ¿Okay? Entonces, si no hay contrapresión creada cuando el pozo está en conjunto y cuando está solo, la producción es la misma y el potencial es el mismo y el factor del campo es 0. No hay, perdón, 1. O sea, lo que yo produzco y lo que yo mido es lo mismo. De hecho, cuando nosotros sumábamos las producciones gross, las producciones brutas de cada pozo, y la comparábamos con lo que caía en el tanque, allá en el CPF, eran las mismas. Eso dice que lo que yo medía era lo que llegaba. Entonces, y lo que les dije antes, no necesariamente por eso sea PhD, tienes la razón, ¿okay? Igual con las grandes. No necesariamente las grandes son las grandes, las que te prestan el servicio de optimización, son las que te van a decir lo que es. ¿Okay? Hay que tener el conocimiento y saber lo que se está haciendo. Entonces, más o menos ese es el potencial del pozo, ¿okay? Lo que el pozo produce. Porque como vamos a ver más adelante, después viene lo que llama la diferida. Porque si el pozo, cuando lo mido da 1000 y cuando estás con los otros da 800, ahí hay una diferida y una oportunidad de ganarse 200 barriles, ¿verdad? Pero requiere unas inversiones grandes que la diferida, el responsable de esa diferida va a ser la gerencia grande. Tú le haces el proyecto y le dices, mira, si yo elimino cuello de botella aquí, tú te vas a ganar 10.000 barriles y las economías son estas, el BPN está, y él te va a decir, ok, vamos a cambiar los tubos y vamos a hacer el proyecto, ¿verdad? Pero normalmente son decisiones de la alta gerencia para llegar al potencial. Pero cuando tú monitoreas el campo, tú tienes que saber todo ese lujo de detalle, cuánto produce el pozo solo y cuánto produce acompañado, para saber las oportunidades que existen, ¿okay? Aquí está lo mismo, que el plan de explotación debe respetarse, las tasas deben respetarse, porque si se hubo una simulación y el pozo tiene que dar 800, bueno, ya yo te lo tengo en 800, ya yo no sé que hay una oportunidad de ganarse 200, pero el plan de explotación me dice que yo lo debo tener en 800, para que lo vea trabajar. Y con el análisis nodal y los datos reales y todo lo que tenemos, data confiable, sabemos las opciones de mejorar el pozo aplicando tecnología. Normalmente los pozos exploratorios, cuando son achicados, eso ya lo vimos y se ha probado y tal, y ya fracturado, ya nosotros sabemos cuál tenemos y cuál va a ser el potencial del pozo. O por lo menos sabemos si va a ser grande o va a ser normal. Ya nosotros sabemos la dimensión del pozo cuando es exploratorio. ¿Okay? Ya nosotros tenemos idea con la análisis nodal y las pruebas que se le hicieron. Todo el equipo de todos, producción, yacimiento, todo el mundo, inclusive la gente que detectó la trampa, porque si yo detecté la trampa y hice un buen trabajo y tal, yo quiero que se cierre bien el ciclo y que lo que yo dije, que lo mejor dicho, lo que me den descubrir esa trampa y ahora tú no me haces producir los pozos o me los jalas duro y se vienen agua. Entonces hay que tener un buen control de lo que se llama producción diferida o pérdidas de producción, saber quién es el responsable de esa, quién debe tomar acción para llevar el potencial otra vez a los tanques. ¿Verdad? Todos debemos saber eso. Y bueno, eso es a nivel de pozo, pero a nivel de sistema también, porque ya
causas importantes como son fallas eléctricas, fallas mecánicas, que ocasionan que se caiga todo el campo. Otra vez en esos campos donde yo estuve ahí, en esa compañía que fui de la parte del socio, ocurrían muchas, eran fallas eléctricas porque esos campos estaban como en la cola del sistema eléctrico nacional, y cada vez que había una falla, ahí era donde primero se caía, pues. Entonces yo me acuerdo que hubo una idea muy buena, pero otra vez, como éramos los socios y no éramos los operadores, ese proyecto quedó. Pero era una forma que pasaba ahí cuando se iba la luz, iban y arrancaban un generador eléctrico manual, ¿okay? con diésel. Entonces nosotros instalamos un sistema que detectaba con 20 minutos de anticipación cuándo iba a haber una falla eléctrica de acuerdo a las tormentas. Era un detector de tormentas. Entonces lo instalamos y otra vez, como el operador era alguien más y no creía en eso, entonces se perdió. Pero ¿cuál era la idea? Que si en 20 minutos yo le decía al operador, mira, se te va a ir la luz en 20 minutos, arranca de una vez el generador eléctrico que tienes ahí con diésel, para que cuando se vaya la luz no te agarre. Y otra cosa es que yo tengo que evitar las interrupciones en los pozos. Porque cuando ocurren interrupciones en los pozos, los pozos se dañan, el agua empieza a bloquear, o sea, eso no es fácil lo que ocurre en el yacimiento. Igual en los equipos de levantamiento, el backspin de las bombas PCP, o sea, hay muchas cosas que ocurren que yo debo evitar que los pozos se interrumpan. Entonces, esa fue una idea que se quedó ahí y me parecía que era una innovación bien acertada, pero que se nos fluyó más. Entonces, una vez que yo sé lo que ocurre en mi campo, yo conozco la diferencia, sé cuáles son las causas y sé quién es el responsable, porque ocurren fallas en los equipos. Ya yo estoy como, los que hemos trabajado en la gerencia de los campos, debemos saber dónde está cada oportunidad en cada pozo. Mira que el pozo resulta que es bomba mecánica y normalmente se le rompen las tabillas cada 3-4 meses, y debemos evitar o inventar cosas para que eso no ocurra. Entonces, para mejorar los tiempos de los run life de los equipos. Entonces, para eso existen esos monitoreos que lo hacemos con trabajo que le hacemos a los pozos. Algunos son lo que llaman trabajos menores, que es la rutina, ¿no? de lo que ocurre normalmente en los pozos. Y aquí está como unas tablas de lo que le hacemos, ¿no? O sea, cuando hacemos, la gente de yacimiento normalmente monitorea también los yacimientos y a veces por una falla de bomba ellos quieren aprovechar la entrada para hacer un cañoneo, adicionar una zona, y eso va cambiando la nomenclatura del trabajo, ¿no? Y como trabajo adicional, recompletamiento, reacondicionamiento permanente, reacondicionamiento total, reparaciones y estimulaciones, ¿no? Entonces, todos son nomenclaturas que existen en diferentes países con respecto a los trabajos que le hacemos a los pozos. Y los equipos también, dependiendo de lo que vamos a hacer, utilizamos equipos y dependiendo del sistema de levantamiento instalado. Entonces, para eso hay cold tubing, en pozos de gas lift. Nosotros hacemos esto hoy en pozos de jet pump que permiten la entrada de equipos como el cold tubing, el snow, si necesita hacer estimulaciones, limpieza de arena, y si equipos de alta presión como el snow es más complicado, y equipos de wire que nos ayudan a sacar válvulas de gas lift y en el caso de jet pump igual sacar la bomba y reemplazarle cosas que le fallen y volverla a instalar. Entonces así, con estos equipos y esa nomenclatura de este tipo de trabajo, nosotros mantenemos la diferida lo más bajo posible para tener la PDPT, que es la producción con respecto a potenciales, en los niveles que se merecen.